al ayuntamiento de aquí de Alfaz del Pi y, por supuesto, a vosotros. Yo sé que estoy un poco siendo redundante porque otros compañeros también lo han dicho, pero es que a mí me nace así. Entonces, me vais a permitir que os dé un aplauso a vosotros por estar aquí, porque si no, esto no tendría ningún sentido. Muy bien. Si me escucháis un acento así un poquillo raro, decir que soy de Almería. Siempre promociono mi tierra y pongo alguna diapositiva de Almería, pero esta vez no la voy a poner. Bueno, me ha tocado ser un poco el ponente, diría yo, que de penalti, porque llegaba así de forma inesperada. No aparezco en los programas ni nada. Soy un poco como el bonus extra de los ponentes. Y bueno, pues fue una iniciativa por parte de Sonia, muy amable, acababa de escribir el libro, de publicarlo, y me dijo, oye, Joaquín, oye, pues ¿por qué no lo presentas? Y pues aquí estoy. Entonces me confieso un psicólogo enamorado. Yo me enamoré hace cosa de 3, 4 años de la inteligencia emocional, precisamente Reyes la estaba mencionando ahora. A mí me cautivó, algo en mi alma me llamó y dije, sí, yo quiero una relación con la inteligencia emocional. Pero es que luego más tarde, incluso ya de antes también, otro de mis grandes amores es la psicología transpersonal. No sé si a alguien le suena esto de la transpersonal, ¿qué es? Bueno, lo voy a explicar un poquito más adelante, pero viene a ser el estudio del ser humano, pero desde el punto de vista más profundo, más místico, más espiritual. Entonces, bueno, pues esos dos grandes amores se reunieron un día, yo los presenté y entonces tuvieron una criatura, y esta criatura pues se llama así. Todo es perfecto. Es decir, todo es el nombre, es el primer apellido y perfecto de segundo apellido, para que veáis que está legalmente constituido. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues es una síntesis, es un libro curso. Yo durante los últimos años me dediqué a dar muchas clases de inteligencia emocional y me daba cuenta de que los alumnos, sí, la inteligencia emocional les gustaba muchísimo. Ahora vamos a ver por qué. Pero es que como que me pedían algo más. Estaba en el ambiente, se notaba como que sí, Joaquín, sí, pero algo más. ¿Y qué era ese algo más? Era la parte, eso, más mística, más espiritual. De ahí el poner este libro sintetizando las dos corrientes. La occidental, vamos a llamarla, de inteligencia emocional, y la transpersonal, que es quizás la más oriental, porque bebe de esas corrientes místicas de Oriente, que siempre se han preguntado qué hacemos aquí, por qué somos como somos, qué es lo que nos pasa, por qué tenemos que pagar hipoteca, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Preguntas importantes de la vida. Ok. Entonces, ¿por qué me enamoré yo de la inteligencia emocional? Yo me enamoré de la inteligencia emocional básicamente porque en ese momento yo necesitaba inteligencia emocional, necesitaba desarrollarla. Y entonces hay muchas definiciones de inteligencia emocional. Para mí, la primera, la estándar de Daniel Goleman, no sé si os suena Daniel Goleman, que ha sido bueno, pues, el impulsor de este término, fue la habilidad para conectar, la habilidad para hacer que tus emociones trabajen a tu favor y no en tu contra. Me parece una definición buenísima. Luego yo acuñé otra de cosecha propia, que es la habilidad para conectar corazón y cabeza, para vivir vidas más conscientes. Porque en la psicología, incluso ya en la psicología, con lo limitada que es, y soy el primero que lo dice, se empieza a afirmar que tendemos a vivir vidas muy dormidos, muy en piloto automático. Con lo cual la inteligencia emocional ya es un primer paso para empezar a vivir vidas más despiertos, más conscientes. Pero luego hubo otra definición de inteligencia que ya me cautivó y es esta que os presento aquí. No es más inteligente, perdón, sí. Ahora, no es más inteligente quien posee un alto coeficiente intelectual, sino quien es capaz de, desde cualquier coeficiente, vivir su vida permitiendo la entrada de la verdad, de la conciencia, del amor y anteponerla a cualquier otra práctica humana. Me gustó muchísimo esta definición de inteligencia que, como veis, los conceptos pues también van evolucionando. Sigo. Para mí la inteligencia emocional es la base de la persona, son los cimientos. Vamos a ver ahora cuáles son las 5 habilidades de la inteligencia emocional. Pero siempre digo que si esos cimientos no están bien constituidos, cuando nos venga un vendaval o cuando queramos seguir construyendo en las estructuras superiores del ser humano, si esos cimientos no están bien claros, entonces se desmorona fácilmente la estructura. Y no lo digo solamente yo, lo dice un estudio a nivel mundial por el Consorcio para la Investigación de la Inteligencia Emocional en las Organizaciones. Y este estudio a nivel mundial, que se lanzó en los años 90, sacó la siguiente conclusión. El 23
de nuestro éxito en la vida y de nuestro bienestar depende del coeficiente intelectual. ¿Entendéis a lo que me refiero por coeficiente intelectual, verdad? Capacidad abstracta, numérica, lógica, matemática, ¿verdad? Capacidad de memorizar datos, mientras que el restante porcentaje de éxito y de bienestar se explica en un 77% por la inteligencia emocional. Fijaos la gran diferencia tan brutal que hay de porcentajes, de un 23% a un 77%. ¿Qué es lo que sucede? Se estaba comentando esta mañana, nuestro sistema educativo actual, ¿en qué está basado? Está basado en el fomento del coeficiente intelectual. También alguien estaba comentando, creo que era Griselda, que todo va mejor. Yo también lo considero así, que todo va mejor. ¿Y por qué? Bueno, pues un ejemplo muy de la vida cotidiana. Hace unos pocos días leí un artículo que por primera vez en la historia en España, pues, concretamente en las Islas Canarias, se va a empezar a impartir obligatoriamente la asignatura de educación emocional. Impresionante. Eso es un gran avance ya. Muy bien. Pues como iba diciendo, si los cimientos no están bien claros, pues entonces se nos viene abajo el edificio. Ahora yo voy a lanzar una pregunta aquí al público, porque me gusta hacer mucho este tipo de charlas interactivas, para que la gente participe. A ver si el tiempo me lo permite. ¿Qué entendéis, vais a permitir que os tuteéis, qué entendéis por una emoción? ¿Qué es una emoción? Pregunta abierta al público. Compasión. Compasión. Sería una manifestación de una emoción. Sí, una compasión. Una forma de sentir. Una forma de sentir, ¿vale? Si hay mucha gente que equipara el sentimiento con la emoción. ¿Vale? Una reacción al estímulo externo. Una reacción al estímulo externo. Bien. Por ejemplo, basada en una creencia, ¿verdad? Y se dispara esa emoción. Vale, muy bien. Vamos a ahondar un poquito más en la madriguera del conejo. ¿Qué es? ¿Qué es una emoción? Muchas veces conocer el origen etimológico de la palabra nos sirve para saber el significado profundo de esa palabra. Emoción, si nosotros la dividimos en dos partes, y moción, moción en su raíz latina significa poner algo en movimiento, poner algo en acción. ¿Y qué es la E inicial, el prefijo E? ¿Qué podría significar? ¿Alguien me lo sabe decir? ¿Perdón? La dirección, espera. Una filósofa me dijo precisamente eso, hacia afuera, sí, bien, pero ¿qué es eso que va hacia afuera? Movimiento de dentro hacia afuera. Exacto, pero ¿qué es ese movimiento? ¿Qué se mueve? Y empieza a poner también. Energía, exactamente. Una emoción es energía en movimiento. Y como muy bien han dicho por aquí, que te llamas Yolanda, es un movimiento que tendría que ir hacia el afuera. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestro sistema, vamos a llamarle cultural, educativo, no se nos enseña a expresar esas emociones, sino, como bien decía el otro ponente esta mañana, a tragarlas, a quedarse dentro. Y las emociones tienen su propia inteligencia, de ahí, estoy diciendo una redundancia, pero de ahí viene inteligencia emocional. Una cosa que las emociones detestan, no pueden con ellas, es que se las reprima, que se las niegue, que se le esté diciendo no tiene el derecho a existir. En cuanto hacemos eso, la emoción, que es muy lista y lleva con el ser humano mucho más tiempo que el pensamiento racional, evolutivamente hablando, dice, vale, pues espérate, no me haces caso, pues te voy a mandar otro mensaje a ver, y llama a tu puerta con más fuerza, a ver si así me haces caso. Y entonces empieza ahí toda una recaída de, por ejemplo, insomnios, dolores de estómago, depresiones, enfermedades físicas y demás, hasta que por fin la emoción es captada, es reconocida, es escuchada y sanada. Ok. Os voy a presentar aquí el mapa de las emociones. Para mí eso es uno de los puntos referentes, porque lo saqué de un psiquiatra norteamericano que se llama David Hawkins. Si os fijáis en la parte de abajo del todo, pone vergüenza y pone logaritmo. Las emociones también tienen una frecuencia vibratoria, ¿lo sabíais? ¿Tienen también? ¿Sí? Vergüenza vibra a 20. Ahora voy a explicar qué es eso de vibrar. Culpa a 30. Apatía, 50, va en aumento, sufrimiento, 75, temor, 100, deseo, 125, y así sucesivamente. Y marca una línea divisoria luego entre el coraje y el orgullo.
Este es el mapa de la conciencia que diseñó este psiquiatra norteamericano, David Hawkins. Yo recomiendo enormemente un libro de él que se llama Trascendiendo los niveles de conciencia. Es muy transpersonal. Para ser psiquiatra, la verdad es que tiene un mapa, como bien decía Reyes, muy, muy amplio. Con todos los respetos para los médicos que hay por aquí, que sé que hay unos cuantos. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se está viendo ahora que el cerebro no es el generador de pensamientos como siempre se ha pensado que era. Ahora se está empezando a considerar que el cerebro es el receptor de los pensamientos. Es como si fuese un transmisor de radio. Ahora mismo nosotros tenemos aquí ondas de radio. Onda cero, láser, ¿verdad? Todas esas. Y yo me consigo mi MP3, sintonizo el dial adecuado y entonces obtengo pues, esos sonidos típicos y ejercen una influencia sobre mí. Me pongo la música, me gusta. Me pongo la política, pues no me gusta. Ejerce una influencia sobre mí. Resulta que las ondas emocionales, dependiendo de lo que yo diga, haga, cómo actúe, voy a captar una frecuencia emocional que también está aquí en el ambiente. Con lo cual yo ya no soy el que genera el pensamiento, soy quien lo capta. Y eso tiene un impacto muy grande, porque entonces podemos empezar a decir, bueno, vale, pues ahora ya puedo yo modular mi conducta, porque a través de esa conducta que me está generando un nivel de conciencia, porque esto es niveles de conciencia. Yo voy a adquirir un nivel de conciencia X o Y, y ese nivel de conciencia X o Y me va a reportar un grado de felicidad mayor o menor. ¿Qué es un mapa de la conciencia? Básicamente esto es un mapa de los grados de luz que tenemos. Cuanto mayor luz, mayor vamos hacia arriba. Cuanta menor luz tenemos, mayor vamos hacia abajo, es decir, vibramos más bajo. Fijaos en la forma en que calibra. De la vergüenza, que es el 20, hasta el 1000, que David Hawkins le llamó la iluminación. Yo, por un momentito, voy a quitarle el término iluminación, porque se puede un poco... está muy tergiversado y demás, y me voy a quedar con paz. Paz siendo la emoción que vibra más alta de todas. Sí. ¿Qué significan las cifras, los logaritmos que no acabo de entender? Cuando hablamos de orgullo 275, por ejemplo, ¿a qué se refiere? El grado de felicidad que eso a ti te va a reportar. Lo vas a ver en la siguiente. Correlación del nivel de conciencia y el nivel de felicidad. Frecuencia vibratoria. ¿Os acordáis que en el colegio nos decían la materia tiene 3 estados? ¿Os acordáis? El sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Y os acordáis que en el libro aparecían como los dibujillos de cómo los átomos vibraban entre ellos, ¿verdad? Es decir, la velocidad de colisión entre ellos. En el sólido era muy, muy lento, ¿verdad? En el gaseoso era un poquito más rápido, perdón, en el líquido era un poquito más rápido, y en el gaseoso ya era, eso era pues, la feria, todos corriendo para allí y para abajo, ¿verdad? Bueno, pues las emociones también tienen su frecuencia vibratoria, es decir, el grado en el que vibran dentro de ti, y esa vibración, que él le llamó, pues eso, frecuencia vibratoria o calibración, te va a reportar mayor o menor felicidad. Por ejemplo, la vergüenza vibra a 20, es decir, se movería muy poquito, estaría como muy estática, y te reporta un 1% de felicidad. A alguien que se sienta con una profunda vergüenza porque le acaban de pillar robando, por ejemplo, o le han pillado siendo infiel con otro y se le cae la cara de la vergüenza o lo expulsan de un grupo, un 1% de felicidad. La culpabilidad a un 30%, ¿qué nos reporta? ¿Qué nos trae? Un 4% de felicidad, es muy poquito. La apatía y el odio, frecuencia vibratoria un 50%. ¿Y qué tanto por ciento de felicidad? Así, 5. Si os fijáis, va en sentido ascendente. Según va subiendo el nivel de conciencia o la frecuencia vibratoria, va subiendo el nivel de felicidad. Y finalmente llegamos a la paz, que vibra a un 100%. Es decir, vibra 600, pero nos da un 100% de felicidad. 6 menos cuarto. ¿Qué puedo hacer entonces para subir mi nivel de conciencia? A nivel muy genérico. Esto es... habría que individualizarlo mucho, pero yo, como bien decía Reyes también, soy de los partidarios de soltar lastre. Yo le llamo soltar lastre. Es decir, todo aquello que ya no necesitas en tu vida, esas relaciones que le has dado ya vueltas para arriba, para abajo, oye, que es que no hay forma,
y has ido ya a 100.000 terapeutas, ya lo has probado y es súper frustrante, suelta. Ese trabajo que te deprime, que ya sabes que eso ya no va contigo, que vas amargado el trabajo, suelta. Suelta las tres, y entre soltar las tres está el perdón. Cuando yo trabajo en consulta me doy cuenta del poder tan brutal que tiene el perdón sobre nosotros y sobre los demás a la hora de sanar emociones. Luego también vive más conscientemente, haz lo que más te entusiasme, medita de forma regular y trata a todos de forma amable. ¿Por qué? ¿Por qué trataríamos a todos de forma amable? Esto es lo que es una sugerencia del psiquiatra este que digo, David Hawkins, es una de sus recomendaciones. ¿Por qué lo haríamos? ¿Alguien me lo sabe decir del Porque es una forma de tratarnos a nosotros. Bien, exacto, muy bien. Y volviendo a la lógica anterior de las ondas emocionales, porque si yo trato a alguien de forma amable, que eso no significa que el otro me tenga que pisotear a mí o violar mis derechos, no, yo puedo decir no de forma amable. Pero dependiendo de cómo yo trate a los otros, voy a captar una onda emocional u otra. Y si yo trato con amabilidad, estoy conectando con la onda amabilidad que está aquí. Y la onda amabilidad me va a reportar mucho más felicidad a mí que si conecto con por ejemplo, la onda rabia. La onda rabia, hemos visto en el mapa anterior, que me va a reportar mucha más infelicidad. O sea que al final hay que hacerlo por puro egoísmo, para estar felices con nosotros mismos. Ok, hay que soltar las tres para volar. Sigo. A nivel evolutivo, las emociones tenían una función. ¿Alguien lo sabe? ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones llegan aquí al mundo pues, por estar, por dar el follón. ¿Para qué sirven? Para anclar situaciones. Para anclar situaciones. Vale, ¿me puedes explicar eso un poquillo más, por favor? Es decir, tú tienes una situación que ante tus sentidos es maravillosa, Sí. te genera una emoción de felicidad. Sí. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, Para aprender, vale, ya te Para entiendo. anclar esa situación. Un poco lo que es decir, estamos soy muy viendo feliz Sí. ante estas sensaciones Vale, que estoy percibiendo con mis sentidos. bien. Para realizar un aprendizaje y Se asociar... aprende solo por emoción. Ajá, vale. Solo se ancla por emoción. Muy bien. Otra función muy biológica, vamos a ponernos en el sentido más primitivo. Las emociones tenían también la función de ayudarnos a sobrevivir. Cuando nosotros vivíamos antes en la época de las cavernas, el miedo era la mejor emoción que podíamos tener en ese momento, porque teníamos factores de muerte realmente absoluta. Oye, te venía el dinosaurio corriendo, te venía el de la tribu que te quería cortar la cabeza. Oye, el miedo en ese momento era el mejor sistema, te activaba tu adrenalina, tu cortisol, salías corriendo, te enfrentabas a él. Es decir, ejercía esa respuesta de lucha o huida. Y era el adaptado a aquellas circunstancias. Muy bien. Una función de las emociones, asegurar tu supervivencia. Segunda función de las emociones es darte dos opciones. Movilizarte. Hemos dicho ya que es una energía. Ok, ¿para qué? ¿Para qué vamos a utilizar esa energía? Básicamente la vida siempre nos va a poner delante de dos opciones cuando tengamos una emoción. Una que yo simbolizo con el esto rojo hacia abajo, que es la vía destructiva. Y el dedo hacia arriba verde es la vía constructiva. Es decir, es una energía con la que tú vas a elegir o por aquí o por allá. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que estamos desempleados. Estamos desempleados, estamos en casa, aburridos, frustrados, tirados en el sofá, echando las culpas al mundo, a los políticos, no me llaman de ningún trabajo, estoy frustrado, estoy cabreado. Y tengo dos opciones con esa rabia, con esa frustración. Uno, o permito que esa rabia me hunda más en el sofá y en la situación en la que estoy, o dos, hacer algo constructivo con ella. La rabia es una de esas emociones súper potentes para catalizar un cambio. Si así lo sabemos hacer, si así lo elegimos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, te puedes levantar del sofá, decir, estoy harto ya de esta situación, ya no voy a hacerme mal aquí la víctima, me voy a levantar y si no me quieren en esta ciudad, me voy a ir a otra. Y si no me quieren en esa otra, me voy a ir a Tailandia a crear allí, pues, por ejemplo, una ONG para cangrejos sin patas, por ejemplo, se me ocurre. Es decir, que estoy utilizando la energía de la emoción, la rabia, pero en un sentido constructivo. Os fijáis, es lo que se llama canalizar una emoción, la fuerza de la emoción. Ok, sigo. 5 habilidades de la inteligencia emocional. Muy bien, Daniel Goleman citó las siguientes.
Autoconciencia y reconocimiento de emociones. Manejo de las emociones. Automotivación y autoestima. Habilidades sociales, hay unas cuantas, pero yo sobre todo enfatizo comunicación y empatía. Y 5, el manejo adecuado de las relaciones. De esto se podría hablar un montón, pero como me tengo que dar prisa, porque quiero hablar demasiado, y tengo un montón de información, lo voy a dejar aquí. Pero sí que me gustaría hacer un pequeño ejercicio práctico. A mí me gusta mucho el de la automotivación y la autoestima, porque un pilar básico de la autoestima es tener un propósito en la vida. Esto es un juego con el que yo a veces con mis amigos jugamos y nos lo pasamos muy bien. Imaginaos que habéis muerto y estamos en nuestra tumba y encima de la tumba aparece una lápida y en la lápida hay un epitafio escrito por nosotros. ¿Qué os gustaría que en ese epitafio apareciera? Escrito por vosotros. Una frase que realmente haya demostrado de tu vida, algo que te ha hecho ir a un punto. Que ya hace el cuerpo que me ha servido para en esta vida. Por ejemplo, cada uno tendrá el suyo, a cada uno le vendrá algo diferente, ¿verdad? A quien le haya llegado, ahora viene la segunda pregunta. ¿Estáis siendo coherentes con ese epitafio? Porque aquí también radica, está genial tener un epitafio, pero ¿y si no estamos haciendo uso de él? ¿Y si estamos en incoherencia? ¿Y si mi epitafio es quise ser la mejor madre del mundo y resulta que no lo estoy diciendo? Porque si llegaras a ese punto, ¿de qué te sirve autodestruirte en ese momento? Una forma de autodestruirse es ser incoherente con él. Es decir, no ser fiel a tu epitafio, a los valores, porque el epitafio recoge tus valores esenciales en la vida. ¿De acuerdo? Tu lema, lo que tú siempre has querido ser, tu anhelo. Y si no eres coherente con ello, luego tus emociones se van a encargar de pasarte factura, porque las emociones básicamente son mensajeras. Llevan un mensaje. Yo siempre digo que son como los mensajeros de MRV. Llegan a tu puerta, tú no estás, bueno, pues nada, te dejan el mensajito. Tú no vas a la oficina para recogerlo. Y dice la emoción, espérate, que te voy a volver a llamar por teléfono para que vengas a recoger el mensaje. Y así continuamente son cansinas, ¿eh? Las emociones son cansinas. Y son cansinas o en un sentido mental, emocional o incluso físico. Pero ellas ya encontrarán la forma de hacerse presente, de manifestarse. Sigo. Bien, pasamos entonces al otro amor que tengo, la psicología transpersonal. La psicología transpersonal es eso, el estudio de la parte existencial del ser humano, como decía, bebe de las corrientes místicas, y un poco dejándome influir por una querida amiga que está aquí hoy, Luisa. La vida desde la psicología transpersonal es un viaje inolvidable, pero un viaje que empieza de dónde a dónde. Siempre lo hemos dicho, la vida es un viaje, sí, es verdad, con sus diferentes etapas, estaciones, pero ¿dónde empezamos y dónde terminamos? Vamos a ponerlo así un poco en plan gráfico, ¿no? Para entenderlo. Y luego, este tema ya es muy abstracto, pero así en plan gráfico. ¿Dónde empezamos? En el nacimiento, vale, bien. Vale, el nacimiento, sí, vale, está de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, efecto pulpo. Pero vámonos un poquito más para atrás. Al origen de los seres. Al origen de los seres. Ok. ¿Y dónde terminamos? Si esto es un viaje, habrá un A y un B, ¿no? Conciencia. ¿Cómo, perdón? Venimos de la conciencia de la conciencia. Ajá, vale, muy bien. Aquí ya empezamos a meternos en honduras, ¿no? Por el tema de la psicología transpersonal. He dicho que la transpersonal se mete, por eso se llama transpersonal, porque va más allá de la personalidad, va más allá de lo aparente. Persona en griego eran las máscaras que se utilizaban en las fiestas de disfraces. ¿Qué hacían? Ocultaban a la verdadera identidad. La personalidad, para la psicología transpersonal, está ocultando la verdadera identidad. ¿Y quién es la verdadera identidad? Pues según las corrientes místicas de las que bebe la psicología transpersonal, se le puede llamar espíritu, ser superior, se le puede llamar de diferentes nombres. Entonces, este viaje inolvidable sería partir de una parte un estadio muy inconsciente de quiénes somos, de nuestra verdadera naturaleza, terminando por eso, al principio lo identifico como un pobrecito yo, ¿no?
así muy apocado, no valgo nada, mi yo inferior, el ego, que también le podemos llamar. Y progresivamente vamos pasando por fases hasta que llegamos a darnos cuenta quién realmente somos. Para la psicología transpersonal somos un espíritu metido en un cuerpo. En Occidente se considera, no por todo el mundo, pero vamos, la idea así más compartida, así, de que tenemos un cuerpo y que tenemos un alma también. Pero es que en Oriente es totalmente lo contrario, es que somos un espíritu metidos en un cuerpo físico. Y hacemos todo este viaje hasta llegar a finalmente ese momento de comprensión. Ah, pero si yo soy un espíritu, si no soy Joaquín, si no soy psicólogo, si no soy un asistente, si no soy conductor de un camión, si no soy padre, no soy madre, esos son roles que desarrollamos, que estamos aquí, pues eso, desarrollando temporalmente. ¿El viaje podría ser el aprendizaje a través de la experiencia? El viaje es una experiencia en la que vamos aprendiendo, muchas veces por ensayo y error. En las primeras fases, el gran maestro es el sufrimiento. Lo siento, yo no lo diseñé así, yo también he pasado por eso y sigo pasando por eso, y el sufrimiento es un gran maestro. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver para qué nos sirve el sufrimiento, que está relacionado directamente con las emociones. Ahora lo comento. En este viaje que hacemos desde nuestro yo inferior hasta nuestro yo superior, nuestra mente queda programada, nuestra mente queda dormida. ¿Eso qué significa? Que pasamos de un estadio totalmente dormido de quiénes somos a una conciencia despierta, de conciencia dormida a conciencia despierta. Vamos a llamarle así. Bien, ¿y cuál es el propósito de la vida? Pues despertar, al final despertar pues de esto que llaman el gran sueño. Ya lo decía Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños sueños son, ¿no? Y un día nos despertaremos y nos daremos cuenta que esto es lo mismo que cuando nos hemos despertado hoy a las 8 o 9 de la mañana y hemos dicho, ahí va, pero si yo he soñado tal cosa, que iba en avión, ¡ay, qué tontería! Y nos despertaremos de eso. Pues esto también igual, nos despertaremos de esta aparente realidad y nos daremos cuenta de que la realidad está en otro lado. Bien, entonces, ¿cuáles son los comportamientos de la persona dormida? ¿Cómo lo sabremos si estamos dormidos o no? Bueno, todos de aquí estamos dormidos. Si no, no estaríamos aquí. Entonces, comportamientos así muy estandarizados, muy generales. No se conoce a sí misma, no sabe lo que es, tampoco le interesa, tampoco se cuestiona. Una característica muy habitual de la persona con su conciencia dormida es que no se cuestiona quién es, para qué viene. Cree que es libre sin serlo, no tiene control sobre sí misma, no es consciente de su ignorancia, vive centrada en sí misma, busca únicamente su propio beneficio. Mente, corazón y cuerpo están desconectados y, sobre todo, se identifican con su sufrimiento. Cuando luego, en las lecturas más místicas, más orientales, le preguntaban a los sabios que habían conseguido despertar su conciencia, y le decían, ¿tú qué has conseguido al llegar aquí? Pues dice, pues mira, yo antes, cuando estaba dormido, yo tenía depresión. Ahora que he despertado sigo teniendo depresión, pero ahora resulta que no me molesta la depresión. Esa es la gran diferencia, que la persona con su conciencia despierta no se identifica con su sufrimiento, con su ego inferior, con su personalidad. Sigue teniendo una identidad, sigue teniendo una personalidad. A una persona con conciencia despierta le llamas por su nombre y te va a decir, oye, este soy yo, respondo a ese nombre, ¿de acuerdo? Pero no se identifica con ello, sabe que no es eso. Entonces, vuelvo otra vez aquí al mapa de la conciencia. Y ya casi termino, que es media hora. Y ya me he pasado. Entonces, ¿de qué nos sirven las emociones? Bien, para nuestro despertar. Pues muy fácil, para hartarnos de ellas. ¿Veis que ahí hay una línea divisoria de orgullo hacia abajo? Y luego otra línea divisoria que va hacia iluminación. Bien, pues las de abajo están diseñadas para tener un efecto trascendente. ¿Eso qué significa? Que llegará un momento en la vida de nosotros en que hayamos experimentado ya tanto el sufrimiento, el temor, el deseo, la ira, la apatía, la culpa, todas esas, que estemos ya hartos. Y entonces nos planteemos, tiene que haber otra forma de vivir. La vida ya tiene que ser otra cosa. Y entonces simplemente por eliminación o por pura supervivencia tengamos que empezar a escogerlas de arriba.
pues ahora voy a empezar a vivir mi vida con más coraje. Ahora me doy el permiso para ser feliz, la voluntad. Ahora voy a empezar a aceptarme tal y como soy. Ahora voy a empezar a utilizar mi razón y no dejarme llevar solamente por las emociones. Ahora voy a empezar a regalar más amor hacia los demás. Las emociones llamadas destructivas no están ahí para dar el follón. Tienen una función biológica, una función de aprendizaje y una función trascendente también, con lo cual hay que honrarlas y respetarlas, porque si no fuese por ellas, nosotros no estaríamos aquí ni como especie ni como individuos. Características de la conciencia despierta. Bueno, pues que vive en un mayor nivel de paz interna, vive su vida desapegado, se deja llevar por su mente superior, es feliz sin motivo externo. Eso es muy guay, porque normalmente cuando estamos dormidos estamos contentos porque algo ha sucedido en el afuera. Pero aquí ya no, aquí no tiene que suceder nada en el afuera. Estamos felices por estar felices. Se siente conectado con todas las formas de vida y no se identifica con su personalidad. De ahí el famoso, no sé si conocéis el mindfulness, que es esta terapia meditativa ahora tan de moda. ¿Qué es lo que hace? Nos colocamos en posición de observador para no identificarnos con el contenido de nuestra mente. Ok. Ya con esto termino. Razón del título. ¿Por qué yo le coloqué todo es perfecto? Pues para mí, en este gran viaje inolvidable que va del yo inferior a la mente superior, desde el ego hasta la esencia, como yo digo en mi libro, nos van pasando cosas en nuestra vida, eventos. Y esos eventos, de nuevo, los podemos ver como una desgracia o como una oportunidad para despertar. Porque si nos paramos a pensar, el hecho de que nosotros estemos aquí ahora ha dependido de un montón de factores que no estaba bajo nuestro control. Y si empezamos a ver, por ejemplo, que todos los sistemas nerviosos, de neurotransmisores, hormonales, pulmonares, circulatorios, de cada uno de aquí esté funcionando a la perfección. Que se haya podido dar este evento, que a Sonia una vez se le ocurriera la idea de organizar esto, que invitara a quien invitara, que tenemos la capacidad económica para venir, que no haya aquí una guerra nuclear que nos impida, ni tampoco unas tormentas horrorosas. Empezamos a contar todos y cada uno de los factores y al final nos damos cuenta de que este evento era el único que se podía dar, de todos los posibles. Y lo voy a resumir en un pequeño escrito de un autor que a mí me ha influido mucho, que se llama Jorge Lomar, que dice así: nunca he controlado nada, nunca controlo nada, nunca controlaré nada. Renuncio al control. Es una ilusión. Confío en la vida. Todo pasó como pasó. Y ya pasó. Lo demás es fantasía, forcejeo y resistencia. Me libero de la culpa, me libero de la resistencia, me libero del miedo, me libero del control. Renuncio a la creencia en el caos. La libertad es interior. Reside en lo profundo de mi mente, en el mundo de las causas, en el mundo de los efectos. La libertad de los cuerpos es pura ilusión. Me libero del control. No pudo ser de otra manera. No puede ser de otra manera. No podrá ser de otra manera, sino como es. ¿Por qué viene el sufrimiento? ¿Por qué acontece el sufrimiento en el ser humano? Pues porque existe una creencia muy arraigada dentro de la personalidad, de la mente dormida, que es cuando sucede algo que no nos gusta, reacciona el ego, el programa informático. A mí me gusta llamarle programa informático, que dice: esto no tendría que estar pasando. Me pasa cualquier cosa. Directamente salta la creencia del programa informático: esto no tendría que estar pasando. ¿Qué empiezo a hacer? Empiezo a forcejear con la realidad. Empiezo a resistirme a ella. Y cuando la realidad y ese forcejeo se encuentran, entonces aparece el sufrimiento. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer? Aceptar. Y aceptar no significa resignarse. Ahí hay una confusión también muy grande. Resignarse viene del ego, viene del programa informático. Es, pobrecito yo, no hay nada que hacer. Mientras que la aceptación es abrirse a experimentar lo que la vida nos trae en esa emoción. Y eso supone tener la valentía para empezar a sentir lo que la vida nos está trayendo. Y eso es un aprendizaje también que hay que dominar. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que me he pasado 5 minutos. Lo siento, pido disculpas. Sí, me queda hasta el final.
Ahora esto eres una equivalencia. Bien, pues ahora vamos a hacer un descanso hasta las 6:30. Si queréis bajar a la cafetería, ver los libros, ir al aseo, y a las 6:30 empieza Hildebrando.